Vamos a proponernos calcular el área bajo la curva de la función f de x igual 1 sobre x en el intervalo 1, 3. Es decir, lo que queremos hacer es calcular el área de la región que se encuentra sombreada, que está limitada por el eje x, la gráfica de la función y las rectas verticales x igual 1 y x igual 3. Esta figura no es una figura geométrica para la cual conozcamos una fórmula para calcular su área, pero vamos a ver que hay una herramienta que proviene del análisis matemático que nos va a permitir calcular esta área. Lo que hacemos para abordar el problema inicialmente es cubrir esta región con rectángulos, porque conocemos la fórmula para calcular el área de rectángulos. Si hago un único rectángulo, el área de la región que estoy calculando, que es la rosa, difiere mucho de la que quiero calcular. Pero ¿qué pasa si empiezo a aumentar la cantidad de rectángulos? Uso 2 rectángulos, ya mejora un poco la aproximación, 3, 4 rectángulos. Fíjense que en todos estos rectángulos que estoy usando para cubrir la región, el procedimiento que hago es el siguiente. Al intervalo 1, 3 lo divido en partes iguales en la cantidad de rectángulos que le estoy indicando acá. N igual 4. Acá tengo 4 rectángulos, cada uno de amplitud 0,5, la base. Y la altura de cada rectángulo se determina con el menor valor que toma la función en el subintervalo, ¿sí? En este subintervalo de 1 a 1,5, el menor valor que toma la función es este que está acá. Y esa es la altura del rectángulo. Ahora, si me paro en el segundo rectángulo, de 1,5 a 2, el menor valor que toma la función en este rectángulo es este de acá. Entonces esta viene a ser su altura. Y así en cada rectángulo. Calculo el área de cada rectángulo, lo sumo y en este caso tengo 0,95 es el valor del área pintada en rosa. Pero difiere del área buscada porque acá tengo unas regiones sin pintar. Si aumento la cantidad de rectángulos, acá se va modificando el cálculo del área, la región sin pintar es cada vez más pequeña y fíjense lo que sucede cuando llego a 100 rectángulos. A la vista del ojo humano parecería que está todo cubierto, pero si yo hago zoom en la figura voy a notar que todavía hay pedacitos que están sin cubrir, ¿sí? Es decir, que el área que estoy calculando acá, que en este caso es este el valor, no es igual al área bajo la curva que me propuse calcular, pero seguramente es una aproximación bastante buena, porque lo que me está faltando sumar es realmente poco, pero sabemos que no es el valor exacto. Vamos a dejar esta aproximación que llamamos suma inferior, porque estamos usando siempre rectángulos donde la altura es el valor menor que toma la función, y vamos a pasar a calcularlo con suma superior. Ahora la altura del rectángulo va a ser el mayor valor que tome la función en el intervalo. Si hago un solo rectángulo, la aproximación que hago es muy mala porque estoy sumando un pedazo grande de área que no corresponde. Si empiezo a dividir en más rectángulos, fíjense que siempre en cada subintervalo la altura me la proporciona el mayor valor que toma la función en el subintervalo. Ahora esta aproximación que estoy haciendo con el área en color celeste es mayor que el área buscada, porque estoy sumando estas partes que antes o que no debería. Si empiezo a aumentar la cantidad de los rectángulos, acá vemos cómo el cálculo va modificándose. El área por exceso que vengo considerando, son los pedacitos que están por encima de la curva, es cada vez más chiquita, cada vez más despreciable. Y ese valor se va aproximando y se va acercando al área buscada. Pero si hago zoom veo que realmente me estoy excediendo, ¿sí? Lo que estoy calculando es mayor que el área buscada.
Si activo los tres, vamos a activar estos dos, suma inferior y suma superior, y vuelvo a aumentar la cantidad de rectángulos. Siempre la suma inferior es un valor más chico que la suma superior, siempre. Y ambos valores se están acercando a cierto número, ¿sí? ¿A qué número se están acercando? Al área bajo la curva. Este número que está acá, que obviamente es una aproximación porque le faltan decimales, pero es el área bajo la curva. Fíjense que ambos valores se van acercando a este número. Vamos ahora a el trabajo práctico 6, a la actividad 1, donde me plantean este problema que acabamos de analizar gráficamente y me preguntan, ¿es cierto que para cualquier n se cumple que suma inferior es menor que suma superior? N, recuerden que es la cantidad de rectángulos en que divido este intervalo 1, 3. Y la respuesta es sí, siempre suma inferior es menor que suma superior. ¿A qué valor tiende delta x cuando n tiende a infinito? ¿Quién es delta x? Bueno, acá no tiene mucho sentido todavía. Lo tenemos definido, sí, más acá arriba. Delta x es la medida de la base de cada rectángulo. ¿Cómo obtengo este delta x? Hago la diferencia 3 menos 1, que me da 2, es la amplitud del intervalo 1, 3, 2, dividido n, la cantidad de rectángulos. Si tengo, acá tengo 8 rectángulos, hago 3 menos 1, 2, dividido 8, eso es un cuarto, 0,25, esa es la amplitud de cada intervalo de estos que están acá. Si modifico la cantidad de rectángulos, se va a modificar la amplitud. Cuando n, es decir, la cantidad de rectángulos, tienda a infinito, delta x, que es la base de cada rectángulo, va a tender a 0. Eso lo vimos gráficamente, cuando observamos que estos rectangulitos son cada vez más finitos. Acá llegamos a tener 100 rectángulos, pero piensen si n tiende a infinito. La base es tan pequeñita que casi en lugar de rectángulos podemos pensar en segmentos, que en realidad no son segmentos, sino que son rectángulos con área con longitud de la base que tienda a 0. Y la última pregunta, ¿qué sucederá con los valores suma inferior y suma superior cuando n tienda a infinito? Y lo que vimos es que ambos valores tienden a ser iguales y a aproximarse al área bajo la curva. Vamos a ver entonces la definición de integral de una función continua en un intervalo AB. Y se define de la siguiente manera. Esta es la simbología, pero vamos a analizar la expresión del segundo miembro. Tengo una sumatoria, porque esta sumatoria representa la suma del área de los n rectángulos. N rectángulos. Entonces voy desde el primer rectángulo hasta el rectángulo n. Y la cuenta que hago acá es el cálculo del área de cada rectángulo. Multiplico la base del rectángulo, que es delta x, por la altura del rectángulo. Y fíjense que para calcular la altura del rectángulo, tomo el valor de la función en un punto cualquiera del intervalo. Ya no importa si tomamos el valor menor o el mayor valor de la función en el intervalo. Basta que tome cualquier punto del intervalo, ¿sí? Porque piensen que estos rectángulos son cada vez tan finitos que elegir un punto u otro del rectángulo para calcular la altura es indistinto, no va a cambiar el cálculo. Entonces dijimos, esta es la sumatoria del área de los n rectángulos, multiplicando acá base por altura. Si a n lo hago tender a infinito, a este n, que es la cantidad de rectángulos, este resultado va a ser igual a la integral de la función en el intervalo. Y se determina, se escribe de esta manera. Esta s alargada, que viene de
su significado de sumatoria, entre A y B, que son los extremos del intervalo. Acá dentro escribimos la función, que se llama función integranda, y este dx está representando el delta x en la sumatoria. Pero cuando hagamos los cálculos de integrales vamos a dejarlo como parte de la notación, ¿sí? No hay que hacer ninguna cuenta con este dx, simplemente siempre se va a escribir de esta manera, la función por dx.